creciendo cada día, aprendiendo de la palabra un poco más que ayer. La Biblia, palabras que transforman. Hombres, mujeres y niños nos cuentan sus historias, cómo la Biblia ha transformado sus vidas. Estamos ya en la etapa final de nuestra serie tan maravillosa, la cual nos ha llenado de mucha edificación. Y en esta ocasión tengo el placer de presentar a Catherine Rodríguez con su testimonio. Muy buenas para todos, bendiciones. Mi nombre es Catherine Rodríguez y soy de la Iglesia Templo Bíblico en Sánchez Libertad. Y en esta ocasión me gustaría contar a todos ustedes mi testimonio y cómo el Señor ha transformado mi vida a través de su palabra. Cuando yo era muy pequeña, tenía cerca de unos 6 o 5 años, estaba con mi prima Keiris en un devocional que mi madre nos solía hacer todos los días. Y ese día mi madre nos preguntó a ella y a mí si queríamos aceptar a Cristo, y ambas dijimos que sí, y hicimos la oración junto con ella. Después de eso, un tiempo, mi mamá me regaló mi primer libro, que recuerdo bien cómo se llamaba, El poder del niño que ora. En ese libro entonces decía que yo tenía que escribir el día en que yo me arrepentí, y lo anoté para siempre recordarlo en mi mente y mi corazón. Con el tiempo fui creciendo en la palabra de Dios, ya que provengo de un hogar cristiano y mis padres son cristianos ambos. Me han enseñado la palabra de Dios y me he fortalecido, e inclusive he participado en varias actividades de la iglesia, como le suele pasar a la mayoría de los jóvenes y de los niños que crecen en hogares cristianos. Pero en algún momento de mi vida también presenté esa ocasión en la que dudamos y pensamos que la salvación puede perderse por alguna cosa que nosotros cometamos. Y yo recuerdo que a veces cuando yo era pequeña, yo antes de irme a la cama me arrodillaba y le decía al Señor: Señor, si yo en realidad no estoy salva, si en realidad no soy hija tuya, yo quiero que tú me aceptes como tu hija hoy. Yo quiero aceptarte en mi corazón y que tú gobiernes mi vida. Y inclusive lo llegué a hacer varias veces en mi vida, lo llegué a hacer cuando era bien jovencita, porque tenía esas dudas. Pero un día en el discipulado de la escuela dominical, que también fue impulsado por mi querida madre Alisdel, nos hablaron de la salvación. Recuerdo que Giovanni era quien nos daba el discipulado en ese entonces, y nos explicó que la salvación era por gracia de Dios y que no era por obra de nosotros. Y desde ese momento yo sentí una paz, porque sabía que no eran por mis acciones, sino que mi salvación estaba descansando en la gracia del Señor. Luego también con el tiempo seguí fortaleciéndome en la palabra, pero como nos suele pasar a la gran mayoría de personas, que llega un momento en nuestra vida que el tiempo devocional se hace menos constante. Lamentablemente eso pasó en un momento en mi vida, y yo sé que fue notable para mí, sé que fue notable también para muchos de mis familiares. Pero luego un día yo sentía que yo quería volver a ser esa joven que persistía en la palabra de Dios, y que no solamente participaba en los ministerios y que la gente siempre veía, sino que Dios viera mi vida, viera mi corazón, y yo sentir que estaba pasando esa comunión con Dios que solía ocurrir antes. Y a veces uno se pregunta también, ¿y cómo yo puedo volver a tener esa cercanía con Dios que yo solía tener antes? Y es sencillo. Un día solo me desperté y dije: hasta aquí. Y a partir de ese día continué haciendo mi devocional constante. Es como yo decía el otro día a mi madre: eso es como cuando tú vas a trabajar. Tú te levantas y tomas fuerza de voluntad y vas al trabajo a hacer lo que tienes que hacer todos los días. Es así como nosotros tenemos que verlo. Es algo que uno se levanta y se hace todos los días, cada día. Y con el tiempo otra vez pude volver a levantarme. Y la verdad es que la Biblia es maravillosa. Para mí la Biblia es algo fantástico, porque uno puede ver en la Biblia cosas que uno no encuentra en otros libros. E inclusive en la Biblia están todos los géneros
que uno puede encontrar en otros libros. Hay historias de amor, hay historias de guerra, hay historias de traición, de tristeza, de fortaleza, de personas que se levantan. Hay una historia de esperanza y hay una historia de salvación. Y lo mejor de todo es que no son de ficción o de fantasía, son historias reales, con personas reales, con sucesos reales, con un Dios que es real. Y eso es lo que yo quiero compartir en este momento con todos ustedes, que siempre busquemos la palabra de Dios. Ella es nuestro sustento y es nuestra realidad. Quisiera culminar este hermoso tiempo con un texto de la palabra de Dios que a mí me ha gustado desde hace mucho tiempo. Está en Salmo 138, versículo 8 y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y me encanta este texto porque a veces muchos de nosotros pensamos en todo el transcurso de nuestra vida, ¿para qué yo estoy aquí? Y luego de que entendemos para qué Dios nos tiene en este mundo, que es para esparcir su palabra, seguimos preguntándonos, pero ¿de qué forma Dios quiere que yo expanda su palabra? El hermano hace este ministerio, este hermano trabaja en esto, este hermano está en este ministerio, ¿y yo dónde encajo en la obra del Señor? Hermano, no se desespere. Usted solamente cumpla con lo que Dios le dice, porque Él dice que Él no va a desamparar la obra de sus manos, porque Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga cada día, que podamos seguir aferrados a la palabra de Dios, no solamente en este mes de septiembre, sino para toda la vida.